Vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Qué dice la Biblia? Que este es el libro de los siervos. Gloria a Dios. Así que tengámoslo en cuenta en esta hora. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Mire, vamos un instante, gracias Señor, al libro de Apocalipsis. Porque aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, primeramente, vamos a ver algo aquí interesante. Mire. Qué lindo es el Señor, hermano. Algo vimos en esta semana sobre esto y vamos a profundizar un poquito más. Mire. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El Señor es bueno. Capítulo 17, libro de Apocalipsis, acá habla de la condenación de la gran ramera. Ay, 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 gloria a Dios. Yo quisiera que pudiéramos observar algo que es muy importante sobre esto. Cuando la Biblia habla de la gran ramera, está hablando de la iniquidad, ¿verdad? Está hablando de una potestad femenina que está actuando en contra de ¿quién? Contra la iglesia. Mire, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Dónde está esta gran ramera? Sobre muchas aguas. Gloria a Dios. Entonces esto es tremendo. Si ustedes recuerdan que en esta semana estuvimos por el libro de Cantar de los Cantares. Y fíjense que hablamos de las muchas aguas. ¿Cuánto recuerdan lo que hablábamos en estos días, no? Pero mire dónde está la gran ramera. Está sentada sobre muchas aguas. Esta palabra, esta revelación que recibe Juan, dice que viene una sentencia sobre la gran ramera, ¿verdad? Ahora, la gran ramera va a recibir esa sentencia de parte del cielo, de parte de Dios, pero mientras tanto está sentada sobre muchas aguas. Tremendo esto, gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de las muchas aguas, hemos visto algunas de las aguas que se levantan contra la iglesia en estos días, pero esencialmente estamos hablando de la iniquidad que está ubicada en ese lugar, sobre muchas aguas. Vamos a recordar un poquito Cantar de los Cantares 8:7. Mire, en Cantar de los Cantares vemos algo importante, gloria a Dios. Fíjense, gracias Jesús. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre de todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. No podrán apagar el amor. Gloria a Dios. Pero lo podrán enfriar. ¿Por qué decimos esto? Fíjense, hermanos míos, que el amor, estamos hablando del amor que la iglesia, que la amada le tiene al amado. Ese amor va a sufrir ataques. Ese amor va a sufrir ataques. Y frente a cada ataque, la intención, ¿cuál es la intención de las muchas aguas que se levantan? ¿Cuál es la intención de la gran ramera que se levanta, de la iniquidad? Es que el amor se enfríe. Por eso dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo se enfriará? Fíjense que el amor, las muchas aguas no podrán, no lo lograrán si no la dejamos. ¿Amén? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Pero debemos guardarnos de esto y tener cuidado. Amén. O sea, los últimos tiempos son tiempos gloriosos porque pronta está la venida de nuestro Dios. Pero a la vez son tiempos peligrosos. Y el gran peligro que corremos nosotros, los creyentes, está aquí. Está justamente en que nuestro amor se enfríe. ¿No lo podrán apagar? No lo podrán apagar, pero se puede enfriar. Ay, ay, ay. Mire qué tremendo. Es interesante. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4, por favor. Mire, si nosotros vemos a unos mensajes que el Señor
dejó aquí, ¿no? Gloria a Dios. Ahora los vamos a revisar un poquito. Pero fíjense qué interesante, dice Apocalipsis 2:4. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces, es interesante esto, ¿no? Gloria a Dios, porque fíjense, si no ocurre que de repente nosotros que estamos creyendo, estamos en el camino del Señor, es como que de repente entramos en un costumbrismo, entramos en una rutina, es como que de repente, bueno, sí, aún asistiendo a la iglesia, muchas veces se puede caer en ese error. Se puede caer en ese error y en ese error se cae cuando las muchas aguas se levantan y empiezan a atacar nuestra vida. Vos no te das cuenta, pero las muchas aguas están haciendo lo suyo. ¿Y por qué? Mira, a ver, yo te pedí que me hicieras un cartelito ahí, poneme ese cartelito un instante. Las muchas aguas, cuando se levantan contra nuestra vida, atacan las partes más sensibles de cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esas partes más sensibles? La mente, el corazón, la economía, el hogar, el matrimonio, los planes o metas que vos tenés y el ánimo. Gloria a Dios. Entonces fíjense, hermano, este enemigo ataca, estas muchas aguas se levantan para atacar ¿qué? Nuestra perseverancia. Gloria a Dios. ¿Qué ataca las muchas aguas? La perseverancia. Entonces te vas quedando y de repente y los pensamientos se echan a volar por aquí y por allá y ya tu mente ya no está centrada en el Señor ni en su palabra, sino que comienza a desviarse. Comienza a desviarse los pensamientos y se van, ¿no? Se van por aquí, se van por allí. ¿Por qué se desvían los pensamientos? Y porque el ataque al corazón, ¿no? Cuando hablamos del ataque al corazón no solamente estamos hablando del órgano, no estamos hablando ¿no? del órgano físico, sino que estamos hablando del hombre interior. Amén. Y hay un ataque contra él. ¿Para qué? Para que no crezca. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si el hombre interior no crece, ¿qué ocurre? Y nos vamos enfriando, nos vamos apagando. ¿Y cómo es esto de que no crece? Gloria a Dios. Fíjense, porque de repente esa es la meta de estas muchas aguas, de esta gran ramera. ¿Por qué? Porque de repente si no crecemos espiritualmente, saben, hermanos míos, que esto es tremendo. Cuando uno, yo a veces veo a las jovencitas, veo a los chiquitos que van creciendo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces fíjense que ellos van creciendo para arriba. Nosotros vamos creciendo para, ¿no? Gloria a Dios. Para arriba no crecemos más. Y esto es tremendo. Entonces, cuando el hombre interior deja de crecer, se empieza, es igual, hermano, igual que el físico, gloria a Dios. Empieza a crecer para los costados, gloria a Dios. Y lo interesante que vemos aquí es que se empieza a enfriar, se empieza a distraer, el sueño lo abraza, el cansancio lo abraza y cada día le cuesta más. Ay, Dios mío, por favor. Y cuando eso pasa, no es normal que pase, porque a nosotros decimos, bueno, es normal que uno se canse un poquito, normal que... No estoy hablando del cansancio físico, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando cuando nos empieza a apagar el amor y no nos damos cuenta, hermano. Entonces, mire, cuando el corazón, dice el corazón del hombre es engañoso, porque hay una lucha interna en ese hombre interior, allí dentro. La vieja naturaleza contra la nueva, porque hemos renacido, se nos ha regalado una nueva vida. ¿Y quién se tiene que, ¿no? ¿Quién tiene que subyugar al otro? ¿El viejo al nuevo o el nuevo al viejo? Obviamente que el nuevo tiene que avanzar y tiene que crecer. Pero cuando nosotros vamos cayendo, poco a poco, vamos menguando, es el viejo el que crece. ¿Cuántos no entienden esto? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, no? Para poder pelear contra todo esto que está adentro y alimentando al nuevo. ¿Y cómo lo alimentamos? Lo alimentamos a través de la palabra. Por eso es muy, pero muy importante que nosotros nos congreguemos todo lo más que podamos. Y es muy, pero muy importante que nos acerquemos a la palabra cada día, porque de esa manera estamos alimentando
a nuestro corazón. La economía, gloria a Dios, esto es tremendo. Esto es tremendo porque, mire, nosotros siempre vamos a batallar con la economía hasta que la pongamos en las manos de Dios. Cuando la ponemos en las manos de Dios no vamos a batallar más con la economía. ¿Y cómo es eso, pastor? Y esto es muy importante entenderlo. Porque si Él dirige nuestros pasos en lo económico, la cosa va a funcionar siempre. Si las decisiones las tomamos siempre nosotros, vamos a tener nuestros problemas. Amén. Gloria a Dios. El hogar. El hogar es un tema, ¿no? Porque, fíjese, cuando las muchas aguas llegan al hogar, lo inundan de problemas, lo inundan de dolor de cabeza, lo inundan de discusiones, lo inundan de dificultades, de trabas. La relación entre los padres contra los hijos, los cónyuges, ¿no? El matrimonio, otro blanco que tiene las muchas aguas, ¿verdad? Gloria a Dios. Los planes y metas que tenés, pero se fuman y desaparecen. ¿Por qué? Siempre las tenés que postergar. Y fíjense que si vamos a tener un tiempo convulsionado, como el Señor nos habló hace ya un tiempito, pero nos iba a dar victoria en medio de un tiempo convulsionado, entonces hay planes que si nosotros los basamos en la realidad, ¿no? Nos basamos en nuestra economía, nos basamos en nuestro bolsillo, tal vez nunca lo podamos realizar. Pero ojo, si está el Señor en el medio, haciendo retroceder las muchas aguas, el panorama cambia. El panorama cambia mucho porque las matemáticas del Señor no son las nuestras. Esto es maravilloso, hermano. Los planes de Dios no son los nuestros, los pensamientos de Él no son los nuestros. Entonces no nos dejemos sumergir en las muchas aguas. Y el ánimo, ay Dios mío, el ánimo. Esto es muy importante, el ánimo. Mire, debemos dejar de batallar contra el ánimo. Pero, ¿cómo hacemos para batallar contra el ánimo? Porque de repente el desánimo te quiere alcanzar. ¿Y cuándo le alcanza el desánimo a alguien? Cuando no logra sus objetivos. Ahí tiene objetivos, tiene planes, no los logra, entonces el ánimo desciende. Pero habría que revisar cuáles son los objetivos y qué orientación le estamos dando. O sea, esto es muy importante. Fíjense, a mí me ocurrió una explosión dentro mío el día que me enteré que la Biblia dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y esto es bien poderoso, amén. Porque si Él nos escogió a nosotros, Él ya tiene preparado un plan para toda nuestra vida. El Señor no improvisa. No es que dice, vení, vamos a ver cómo nos sale, vamos a caminar juntos. No, el Señor dice que vayamos a Él porque Él ya tiene preparado todo un camino para nosotros. Por eso nos dice la Biblia que fuimos predestinados, también fuimos preordenados. El Señor tiene todo bien planificado. Entonces, fíjense, hermanos míos, que el enemigo vendrá a querer poner trabas. Las muchas aguas se van a levantar, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios y estamos comprendiendo el plan de Dios, porque el plan de Dios hay que comprenderlo, hay que entenderlo, hay que alcanzar entendimiento. Si no, hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy probando con Jesús, yo estoy probando con la iglesia, voy a la iglesia a ver si me va mejor, me acerco al Señor a ver si me va mejor, ¿no? Otros empiezan hasta a servir a Dios diciendo, voy a servir a Dios a ver si Dios me ayuda, ¿verdad? Pero fíjense que esa es la mentalidad vieja. Antes, ¿qué hacíamos? Antes íbamos caminando a Luján a ver si Dios nos ayudaba. Antes nos íbamos a Liniers, a hacer la cola, ¿no es cierto?, a San Cayetano, a ver si Dios nos ayudaba, ¿no? Y nos daba un trabajito, gloria a Dios. Y todo así. Le prendíamos una vela a San no sé cuánto, a ver si nos ayudaba. Entonces, fíjense que todo es un sacrificio para recibir ayuda. Y esa es nuestra cultura. Yo crecí viendo a mi abuela haciendo eso. Entonces, a nuestros padres, todos de alguna manera vimos algo de eso. Amén. Y si no, te lo muestra la tele cada 7 de agosto, ¿no? Entonces, fíjense que es una parte de la cultura de nuestro país. Entonces, esa cultura pertenece a la vieja vida. Nos tenemos que despojar de eso. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, ¿qué dice el Señor? Sacrificio no quiero. Él no pretende que nosotros hagamos un sacrificio para que Él nos responda. Él espera que nosotros tengamos espíritu de sacrificio, que es otra cosa. ¿Amén?
Entonces, fíjense, todas estas partes son muy sensibles en nuestra vida, gloria a Dios. Yo la pondría con S, pero bueno, no importa, ¿no? Fíjense que todas estas partes son muy sensibles en nuestra vida y el enemigo no se tardará en atacarlo. ¿Cuándo entienden esto? Vamos a la palabra, miren, gloria a Dios. Fíjense, andamos por Apocalipsis. Bueno, vamos a Apocalipsis en el principio, en el capítulo 2. Miren, gloria a Dios. Gracias, Señor. En el capítulo 2 dice mensaje a las 7 iglesias. No quiere decir que hay 7 iglesias, porque de repente estas 7 iglesias estaban en Asia. Lo que está diciendo aquí es que hay un mensaje de parte de Dios para toda la iglesia y las distintas iglesias, ¿amén? Los distintos llamados, ¿verdad? Las distintas características de la iglesia. Mire, gloria a Dios. Y yo tomé nota de algunas cositas aquí, porque, por ejemplo, nosotros vemos 7 iglesias, ¿no? Y yo me puse a ver sobre, ¿no? Haciendo un resumen bien breve de lo que el Señor le dijo a cada una de estas iglesias. Mire, ¿por qué? Y porque van a dejar el primer amor, porque las muchas aguas se van a levantar contra la iglesia. Efeso, por ejemplo, el primero de los mensajes, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Efesios, ¿no? Gloria a Dios. Vamos al libro de Efesios un instante, en el capítulo 1, gloria a Dios. En el versículo 8 y 9, mira, 1. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual sería propuesto en sí mismo. O sea, evidentemente era una iglesia que tenía regalos de parte de Dios. Sabiduría, inteligencia, y había diversidad de dones dentro de esa iglesia. Pero fíjense que el amor por Dios se fue apagando, y lo interesante es que no amaban nada, empezaron a amar más los dones que otra cosa. Y esto es algo que, de esto me habló el Señor hace un tiempo, hace unos años atrás, en donde justamente la obra nuestra aquí en la ciudad iba a comenzar. Y el Señor me dijo, los regalos, o sea, los dones, porque un don es un regalo que viene del cielo. Los dones son maravillosos y aparte necesarios para edificación de la iglesia. Pero me dijo, no te centralices en los dones, sino en los frutos. ¿Por qué? Porque si los dones nos vamos a estar incompletos, ¿sí? Pero recibiendo dones y poniendo en práctica que se practiquen los dones sin tener fruto, y va a ser un peligro. Fue el problema de Efeso. En Efeso había regalos, había dones, pero el primer amor empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque los frutos no salen, los frutos del Espíritu, ¿verdad? No estamos hablando de frutos. Yo me recuerdo, un creyente, un hermano me dijo, mira, a mí me enseñaron que los frutos son toda la gente que yo traigo a la iglesia. Podemos llamarle frutos, ¿no? Está bien, gloria a Dios, no está errado el concepto, pero esos no son los frutos que el creyente debe alcanzar. El creyente debe alcanzar frutos del Espíritu. Amén. Y es interesante porque uno de ellos es justamente el amor. Y el amor se va enfriando. Ese fue lo que el Señor le dijo, perdiste el primer amor, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mira Apocalipsis ya capítulo 2, pero versículo 9, nos encontramos el mensaje a Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea que esto era una iglesia pobre, ¿sí? Gloria a Dios. Pero tú eres rico. Mira qué tremendo. Tú eres rico. O sea que estaban en confusión. ¿Por qué? Porque ellos veían su pobreza tal vez en lo natural y asimismo se veían en lo espiritual. Y esto es muy importante que nosotros comprendamos que la circunstancia económica que podamos llegar a estar viviendo no va a ser lo que va a desencadenar el éxito que tengamos en los caminos del Señor, sino todo lo contrario. Para cada situación siempre hay una salida. El Señor es maravilloso.
El Señor es poderoso. Él siempre se las ingenia para bendecir nuestra vida y para que obtengamos una salida. Entonces, de repente, fíjense, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, evidentemente, había tribulación y había pobreza. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Quiere decir que ellos no valoraban la riqueza que Dios les había dado. Simplemente se centralizaban en el bolsillo que estaba lleno de pelusa. Amén. Entonces, esto es ¿no? El Señor le está hablando a la iglesia. Entonces, fíjense, si el mensaje a las 7 iglesias es para toda la iglesia, amén, porque no es para una sola iglesia, es para toda la iglesia. Y el Señor nos dice que estamos dejando nuestro primer amor, tenemos que reaccionar. Si el Señor nos dice, yo veo tu pobreza, pero vos sos rico, entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y cuando cambiamos nuestra mentalidad, no es que vamos a proclamar solamente que vamos a tener plata, sino que vamos a valorar lo que del cielo desciende para nuestra vida. Esto es muy importante, hermano. La riqueza que Dios nos puede dar no es solamente material. Porque fíjense que esto es tremendo. Mire, no temas en nada, le dice a esta iglesia, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará por algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Entonces la iglesia es probada. No quiere decir que llegamos a Cristo y ya todo va fenómeno y nunca nos va a pasar nada. La iglesia es probada, gloria a Dios. Y si es probada, ¿qué hay que hacer? Hay que ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Entonces cuando la iglesia es probada, el Señor está demandando fidelidad. ¿Cuánto entienden esto? ¿Y por qué estamos viendo todo esto? Y porque las muchas aguas vienen. Las muchas aguas vendrán. Es más, Dios permite que vengan. Porque está probando la iglesia. Ay, ay, ay. Mirá, Apocalipsis, versículo 12, empieza el mensaje a Pérgamo, ¿verdad? Y mire qué tremenda esta iglesia. Gracias, Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí. ¿Qué dice? Que tienes ahí. O sea, no lo hacía toda la iglesia esto. Había algunos que estaban ahí. Y estos los tenían ahí. Amén. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes también ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces fíjense que esto es tremendo, ¿no? Aquí está hablando de algo que no sé si podemos llegar a alcanzar un profundo entendimiento de esto. Mire, si nosotros avanzamos sobre este tipo de doctrina, nos vamos a encontrar con que es una doctrina del libertinaje. Es una doctrina en donde, bueno, está todo bien, ya Dios se encargará. ¡No juzgue! Y te tapan la boca así, mientras tanto seguimos con todas las abominaciones, ¿no? Gloria a Dios. Pero el Señor le dice, tenés ahí los que retienen este tipo de doctrinas que yo aborrezco. Entonces, fíjense que esto es muy importante porque la Biblia dice, por tanto arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿contra quiénes va a pelear? Contra lo que tenés ahí, que retiene la doctrina ¿no? que el Señor aborrece. Entonces, el Señor nos da la oportunidad de rechazar todo esto, y si no lo rechazamos, bueno, desparrelaremos con Él y vendrá Él. Ay, 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 esto es tremendo, hermano. Entonces, fíjense que esto es muy, pero muy importante. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo va camino a la perfección.
No es perfecta todavía. Vamos camino a la perfección. Tenemos que lograrlo. Ahora, es importante que no nos escudemos detrás de que no es perfecta todavía. Porque eso no es una licencia para hacer cualquier cosa. Total, no somos perfectos. El Señor quiere que seamos perfectos. Dios quiere que alcancemos, ¿no?, las metas que Él nos pone. Entonces, la importancia que tiene es vital, hermano mío, de poder seguir las direcciones de Dios. Pero no solamente en el ambiente de la iglesia, sino en nuestra propia vida. Cuando la Biblia nos habla de iglesia, no habla del grupo religioso que se reúne en un templo nada más. Porque iglesia somos todos. Somos todos acá y somos todos fuera de acá. Entonces se supone que las actitudes que debemos tomar, el comportamiento que tenemos que tomar, lo tenemos que practicar aquí y también fuera de aquí. Y a veces nosotros hacemos una separación, ¿no? Hacemos una separación entre lo que es el momento de la iglesia, el momento del estudio de la palabra, etcétera, etcétera, con nuestra vida cotidiana. Y no debería ser así, porque si nosotros lo tomamos de esa manera, entonces cuando nosotros salimos de la iglesia, jamás nos vamos a esforzar por ser distintos allá afuera. ¿Amén? Seguimos con estos mensajes. Me encantan estos mensajes. Mira, ¿a dónde vamos? Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Mire, esto es tremendo, ¿no? Porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, 2 puntos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, gloria a Dios. Amor, tenía amor. Fe, tenía fe. Servicio, tenía servicio. Paciencia, andaba bien esta, gloria a Dios. Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que venían en coche, venían bárbaros, ¿no? Gloria a Dios. Pero fíjense, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, toleras que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense que las características, ¿no?, que tiene justamente esta, no estamos hablando de una mujer en sí, sino que estamos hablando de una potestad. Las características que tiene esta potestad son muy, pero muy similares a la gran ramera, o sea, a la iniquidad. Entonces, fíjense que esta iglesia, vos la veías, pero venía bien. ¿Amén? Venía bien porque tenía amor, tenía fe, tenía paciencia. Las obras que realizaba eran mejor que las primeras, pero dejaba, toleraba, gloria a Dios, toleraba a esta potestad que siga en funciones dentro de la iglesia. Ahora, fíjense, veamos esto desde un ángulo correcto en esta mañana. Si iglesia somos todos, este mensaje es para todos y también es personal. Entonces, fíjense, yo puedo tener fe, yo puedo tener amor, yo puedo tener paciencia, yo puedo tener buenas obras, pero no hacer cosas que yo tolero en mi vida, ¿no? Vamos a meternos cada uno con nosotros mismos, no vamos a andar acusando al que tenemos al lado. O sea, no hacer cosas que yo dentro tolere, que esa potestad, ¿verdad? Esa potestad justamente haga lo suyo. ¿Y qué viene a hacer? Tenemos Apocalipsis 2.20, nueva traducción viviente. A ver, gloria a Dios. Mire, Apocalipsis 2.20. Tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Mire qué tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, espere, porque acá la cosa, acá es como que hay un abanico. ¿Por qué? Mire, ¿recuerdan el caso de la mujer adúltera, la que es sorprendida en el acto de adulterio y se levantan todos y la quieren apedrear? Gloria a Dios. Fíjense, ¿qué pasaba allí? En aquellos momentos, en aquellos días, que eran los días de la ley aún,
cuando se encontraba a alguien, ¿no?, habiendo consumado el pecado, entonces tenía su castigo. En este caso era apedrearlo. Dios mío, tremendo. Entonces vemos que la ley, lo que juzgaba era el acto consumado. Ahora vive Cristo y entramos en el tiempo de la gracia. Y aquí esto es interesantísimo porque el Señor, ¿no?, el Señor dice, yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces acá se complicó la cosa, porque antes, ojo que no ven, ¿no es cierto? No había pruebas, listo, gloria a Dios. Pero ahora no se faltan pruebas. Ahora no se faltan pruebas. Ahora está el Señor observando. ¿Y qué observa? Observa el corazón. Ay. Ahora, bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto? Mire acá. Lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Yo encontré, mire, a ver, mire qué, no se me ponga nervioso. Venga, vamos al libro de Efesios un instante. Mira, Efesios capítulo 4, versículo 17, habla de la nueva vida en Cristo. Mire, gloria a Dios. 4:17, fíjate. Qué lindo es el Señor. ¿Vamos a hablar de qué? De la nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. En el versículo 22, exactamente, prepárate para buscarme algo en Strong. Mira. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gloria a Dios. Entonces, antes de ir al Strong, vamos a este versículo 22, a Nueva Traducción Viviente. Mire, gloria a Dios. Mire lo que dice esta versión. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces ya se va poniendo más oscura la cosa, ¿no? Sensualidad y engaño. Ahora volvamos a la otra versión, gloria a Dios. Mire, y veamos esto de, ¿no? Vamos a ver en el Strong, en los originales, qué significado tenía la palabra deseo. Porque sabemos que son engañosos, pero no hay qué significan las palabras deseos. Vamos al Strong, G1939. Ya te lo busqué, así no te hagas problema, mira. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo para que todos los hermanos lo puedan ver. G1939 es la referencia de esta palabra, en donde es muy importante porque fíjense que muchos se escudan detrás de que son tiempos de gracia para hacer cualquier cosa y no tienen condenación. Y el tema es que si nosotros analizamos, por ejemplo, en este plano la cosa, Cristo y amplió la ley en vez de ¿no? Porque es tremendo, ya no hablo solamente del hecho consumado, sino que habla del pensamiento. Mire, la palabra original, la tenemos acá, la pronuncia usted. A mí no me va a salir, gloria a Dios. Pero fíjense, dice específicamente, estamos hablando del deseo, por lo prohibido. Habla de codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Y fíjense que esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, ¿no? Fíjense que ya de chiquito nomás, ¿no? Comienza el enemigo a trabajar en nuestra mente para que nosotros deseemos lo prohibido. Esto es muy importante, hermano. Ahora, fíjense que lo prohibido va despertando en el corazón de la vieja naturaleza cierto deseo. Amén. O sea, atrae lo prohibido. Esto es tremendo. Y el Señor está trabajando con la iglesia. ¿Para qué? Para que no se tolere esto. Gloria a Dios. Está hablando de iglesia cada uno de nosotros personalmente. Entonces el Señor trabaja en nuestra vida, nos va perfeccionando para que no lo toleremos. Él no lo tolera. El tema es que lo podemos tolerar nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia de esto al recibir la palabra y ya no tolerarlo. ¿Cuánto entienden esto?
Mire, hay otra referencia que avanza contra esto, G1937. Mirá, la vas a tener cerquita. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. ¿Está por aquí? Mire. Poner el corazón sobre estos deseos, sobre estas cosas, ¿no? Anhelar, ansiar, codiciar, desear, deseo. Con derecho o de otra manera. Es tremendo esto, con derecho o de otra manera. O sea, sí o sí. Por favor, tremendo esto. Ahora, todo esto, por eso dice la Biblia que del corazón del hombre sale toda la contaminación. Y el trabajo del Espíritu Santo en nuestros días aquí en la tierra está en avanzar contra todo esto que sale del corazón. Entonces, la iglesia que se deja trabajar en esta área va a ser una iglesia que se va a ir con el Señor. Pero que los demás no. Eso es potestad del Señor, pero francamente si nosotros leemos profundamente la Biblia, con los ojos bien circuncidados, vemos que el Señor nos ama muchísimo, desea con muchas ansias que todos estemos con Él, pero también nos demanda. Y nos demanda, fíjese que la demanda que nos hace, por ejemplo, en este sentido, es una demanda que nos trae libertad, es una demanda que nos trae bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros despojamos a nuestro corazón de todo esto que es de tropiezo en nuestra vida, vamos a experimentar la verdadera libertad. Ahora fíjense, vamos un instante, haga así, vista derecha, allá. No, para allá, no, para acá. Mire, fíjense en acá, gloria a Dios. Aquí tenemos un resumen desde que estamos nosotros bajo la cobertura de Ebenecer hasta hoy. Y de cada una de estas proclamas proféticas. Sabemos que cada proclama profética se da al comienzo del año y sobre esta palabra empezamos a caminar. Entonces fíjense, en el año 2011 comenzó esta obra, gloria a Dios. El año 2011 fue profetizado el año de la conquista. Cuando hablamos de conquista, automáticamente hemos recibido tantos mensajes en cuanto a la conquista que nos vamos para todos los logros y bendiciones que vamos a alcanzar en esta tierra. Pero nosotros empezamos a ver esto de otro ángulo. La conquista de nuestra alma. Porque empezamos a ver a Canaán como nuestra alma para conquistar. Y para que nuestra alma realmente tenga libertad plena. Llegó el 2012. Sabemos que cada proclama profética es una puerta que se abre. Pero ya no se cierra. No es que termina el año y se cierra la puerta. No, es una puerta que queda abierta. Entonces, hay una puerta abierta para conquistar nuestra alma. Hay una puerta abierta para encontrar libertad. Gloria a Dios. Y para que se rompan cadenas. Ahora, las cadenas a las cuales estamos haciendo referencia no son cadenas que vemos. Son cadenas que están por dentro, que se tienen que romper. ¿Y cómo se rompe? Fíjense la figura. ¿Qué es lo que rompe la cadena allí si nosotros vemos la figura del año de la libertad? La espada. Es la palabra rompiendo cadenas. Entonces la palabra del Señor nos va rompiendo cadenas, hermano. Y nos va libertando. ¿Cuántos entienden esto? Fíjense qué tremendo. ¿Cómo te viniste, pastor, hoy? Y bendecido me vine, porque si nosotros no entendemos esto, no vamos a cambiar nunca. ¿Cuánto? Ay, por favor. Mirá el 2013. El 2013 el Señor nos habló todo el año de prosperidad sin hablarnos de plata. ¿Cuántos se acuerdan? Sin hablarnos de plata, nos habló de prosperidad. Y fuimos entendiendo cómo alcanzar la verdadera prosperidad. Otra puerta que quedó abierta. El reinicio. El 2014, un año precioso, lleno de nuevas oportunidades. Fíjense, hermanos míos, es una puerta que sigue abierta. No es que se cerró. Entonces nos va marcando un camino el Señor. La misericordia, la cual no desciende, sino que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Ve la figura? Así está el Señor extendiendo su cetro, diciendo, está disponible la misericordia. Estírate y alcanzala. ¿Amén?
Y el Señor nos dejó otra puerta abierta por su misericordia. Nos dejó una puerta abierta de abundancia. Pero el 2017 nos dejó una puerta abierta de revelación. Esa puerta no se cerró, hermano. Entonces fíjese que la revelación nos está llevando al reposo, porque estamos en el año del reposo. Y el reposo, fíjense, si nosotros comprendemos el reposo, alcanzar el reposo es alcanzar quietud, paz en nuestro interior. Entonces, mire, el Señor nos va a dar las distintas llaves para que podamos alcanzar el reposo. Una de esas llaves, la vemos aquí. La vemos aquí en los mensajes a las 7 iglesias. Volvamos a ella. Fíjense que aquí vemos las distintas, ¿no?, circunstancias que vivía cada una de estas iglesias. Efeso perdió el primer amor, Esmirna estaban en confusión, Pérgamo tenían doctrinas que no le agradaban al Señor y las permitían, Tiatira permitía la doctrina de Jezabel, gloria a Dios, y tremendo, Sardis, esta está buena. Vamos a Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 1, mire, qué lindo es el Señor. Mire, acá, esto es interesante. Gloria, y esta es reactual, hermano. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oh. Gloria a Dios. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Gloria a Dios. Sé vigilante. ¿Qué hace el vigilante? ¿No? Claro, está despierto. Se duerme el vigilante. Chao, ¿no? Gloria a Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Las otras cosas que están para morir. ¿Nueva traducción viviente? Mire, porque esto es muy importante, es muy interesante esto, fíjense. Gloria a Dios. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Acá hay otro ángulo. ¿Amén? Acá hay otro ángulo. Entonces, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque aquí dice, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Algo le quedaba a esta iglesia. Algo le quedaba que tenía que estar fortaleciéndose, porque si no, lo poco que le quedaba también se iba a morir. Entonces, mire, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Y acá se nos complica. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros empezamos a pensar, bueno, a ver, yo me convertí, a ver, te pongo el caso mío, yo me convertí en 93. Tengo que volver al principio, gloria a Dios. Pero hay cosas que a veces no tomamos en cuenta al principio por nuestra mentalidad, por nuestra manera de pensar. Yo recordaba en estos días, ¿no?, cuando yo la llevaba a mi esposa a la iglesia y yo no entraba. ¿No? Hay unos cuantos acá que capaz que vieron lo mismo. Y un día entré. Entonces cuando entré, ¿cómo me aburrí? Estaba el pastor Hugo Baravalle en la iglesia, con su guitarra. El sol. Que no se muera la fe, que no se muera la esperanza. Y yo digo, acá están todos muertos. No sé, pero ¿qué ánimo impartía? Nada, gloria a Dios. Pero para mi mente carnal. Pero fue una de las cosas que yo escuché al principio. La fe y la esperanza. Mi fe y mi esperanza estaba dormida, muerta, desaparecida en acción. No existía. Amén. Entonces, fíjense, eso pasó en lo natural. Pero el principio y lo que tenemos que retener con firmeza, gloria a Dios, es lo que la Biblia dice. Ahora, lamentablemente, yo no me quedé en esa iglesia, gloria a Dios, y seguimos caminando hasta que el Señor me tiró bien de las orejas y finalmente llegué a sus caminos. Pero lo que escuché al principio no era justamente eso. Y es lo que muchos de ustedes han pasado. Lo que ustedes escucharon al principio
no es lo que dice Pablo, sino lo que muchos interpretaron que dice Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Se nos crea una confusión y estamos como Esmirna. ¿Amén? Entonces, de repente, ¿cuáles las muchas aguas que se vienen contra la iglesia? ¿Cuáles son las muchas aguas que se vinieron contra nosotros en muchos de nuestros principios? Teníamos nombre de que vivíamos, pero estábamos muertos. ¿Por qué? Y porque allá estaba nuestra proclama de fe, y allá estaba nuestra, ¿no? Y salíamos a la iglesia y estábamos, uy, no doy más. Empezamos el lunes ya derrotados. Y hermano, ¿pero todo eso por qué? Porque teníamos nombre de que vivíamos, pero estábamos muertos. Lo mismo que le pasaba a esta iglesia. Ay, Dios mío. Mire. Vamos a avanzar otro poquitito. Bueno, pero vas a llegar a Filadelfia, pastor. Sí, vamos a Filadelfia también, mire. Vamos ya, gloria a Dios, a Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice la Biblia, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora imagínense, hermano mío, imagínense, yo identifico esta puerta con, ¿no?, la puerta de la ciudad celestial. Estuviéramos viendo el peregrino, sería algo así, ¿no? ¿Cómo espera el Señor que nosotros lleguemos a ese momento? Él nos estará esperando que nosotros lleguemos arrastrando, ¿no? Arañando el suelo a ver si llegamos. A ver. ¿Cómo está deseando el Señor que lleguemos? Yo me imagino que el Señor, ¿no?, está esperando que nosotros lleguemos a ese momento con gozo, con alegría, con júbilo, porque vamos a celebrar las bodas del Cordero con nuestro amado. Ahora, pero resulta que estos, que es la iglesia que se la arrebatada, porque vemos que tiene todas las, está con pocas fuerzas. Gloria a Dios. Y el Señor se lo señala. Entonces vemos que el Señor le señala a la iglesia todo lo que tiene que desaparecer, hermano. El Señor le señala a la iglesia todo lo que nos tenemos que despojar. Gloria a Dios. En el caso de Filadelfia, justamente, tenían poca fuerza. Gloria a Dios. Vamos a la Odisea. Apocalipsis 3:15, mire. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, mire qué tremendo. Y acá está el problema que tenía esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, no sabía esta iglesia, no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Tenés la Biblia de las Américas de este versículo? Gloria a Dios. Tremendo. A la otra iglesia le decía, vos sos pobre, pero sos rico. Esta iglesia, mira lo que le estaba diciendo. Yo soy rico, me he enriquecido, decía ella. No tengo necesidad de nada. Y tú no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Gloria a Dios. Te aconsejo que de mí... Ahora fíjense, si ustedes tienen delante suyo a una persona digna de lástima, pobre, ciego y desnudo, le va a decir, anda a comprar algo. Difícil, ¿no? Entonces, le dice, te aconsejo que de mí compre, porque no está hablando de prosperidad. Entonces vemos que la iglesia no puede respaldarse en su prosperidad material para decir que está bien con Dios. Y fíjense, una de las doctrinas que están paseando, ¿no?, en estos días, es que la señal de que Dios está con vos es que vos prosperes. Y si Dios te está probando, a ver si sos fiel en lo poco, y vos todavía no atravesaste, no saliste en victoria de esa prueba, entonces Dios no está con vos. Es mentira, hermano. Es mentira. Toleran distintas doctrinas que jamás los va a llevar a la victoria. Mire, te aconsejo que de mí compres. Mire lo que le dice. Oro refinado por fuego. Oro, pero no cualquier oro. Refinado por fuego. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? No rechaces
cuando yo te hago pasar por el fuego. Ay, ay, ay. Mire, gloria a Dios. Para que te hagas rico y vestiduras blancas, para que te vistas. Entonces fíjense que aquí, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Entonces, imagínense, hermano, imagínense una iglesia desnuda. ¿Estará el Señor ahí? Lo creo, ¿no? El Señor no está en una iglesia desnuda. Entonces no está hablando de la desnudez física. Está hablando de otra desnudez. Porque si hubiera desnudez física, directamente Dios no está ni habla. Amén. Eso es abominable ante los ojos del Señor. Aquí está hablando de otra desnudez. Está hablando de la vergüenza de la desnudez. Y está hablando, por el otro lado, de vestiduras blancas. Entonces está hablando de poder justamente limpiar nuestras vestiduras alejándonos del pecado. Alejándonos de todo aquello que el Señor abomina. Cambiando de vida. Amén. Esto es muy importante entenderlo. Dice, vestiduras blancas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. No era una iglesia de ciegos. Ellos veían, pero no veían lo que tenían que ver. Entonces necesitaban de parte de Dios la puerta de la revelación para que puedan ver. Ay, ay, ay. Mira, hermano, yo creo con todo mi corazón que nosotros debemos dar una vuelta de página a todo nuestro pasado, aún en Cristo, y ir a las Escrituras en este tiempo. Fíjense, ayer veíamos con los hermanos en Batán el libro de Daniel por un lado y el libro de Apocalipsis por el otro. Y parece un calco, ¿no? Con la diferencia de que a Daniel le dicen, esta revelación no es para estos días. Y en el libro de Apocalipsis, usted si toma el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, va a haber una similitud impresionante. Si vamos al libro de Apocalipsis, allí comienzan a abrirse los sellos. ¿De qué está hablando? De la revelación. Entonces, en los últimos tiempos habrá revelación. Y estamos en tiempos de revelación, hermano mío. Y una de las primeras cosas que se nos empieza a revelar es el destino del reposo, donde Dios nos quiere llevar. Y para que nuestra alma pueda encontrar reposo, mi hermano tiene que liberarse. Fíjense, tiene que tener vestiduras blancas, Gloria. Tiene que tener cobertura y tiene que saber ver. Por eso tiene que pedirle a Dios que le dé colirio, pero no cualquier colirio, el colirio que viene de parte de Dios. Pues si no vamos a la farmacia, nos compramos y no. O sea, está hablando de que podamos ver lo que Él quiere que veamos. ¿Cuánto entienden esto? ¡Ay, qué lindo es el Señor, hermano! Decía que al lado tuyo, qué cara que tenés con el mensaje este. Se va a enojar el pastor, decirle, no. No, más enojado tú y yo, decirle, Gloria. Mira, acompáñame a Mateo 24, versículo 12. ¿Para qué me levanté temprano yo hoy domingo? Este pastor venga y me hable de todas estas cosas. Mire, gloria a Dios. Si yo le hablo de salud, dinero y amor, usted se va a ir contento. Le hago un poco de cosquilla allá en la puerta con alguna plumita, cuando usted entra, se pone re feliz y usted se va como becerro de la manada. Y acá en la esquina, no muy lejos, acá en la esquina cuando pega la vueltita, allí están todos los muchachos esperando ahí, ¿no? Apoyados en el alambrado. ¿Para qué? Para volver a atacarlo, gloria a Dios. Mire, ay Señor, mire. Fíjense, aquí, ¿qué estamos leyendo? Decía que está lo tuyo. Nosotros tenemos que ver lo que vamos a leer. Nosotros tenemos que ver lo que vamos a leer. ¿Y cómo hago? Yo tengo el ojo abierto. Pero, espera. Vamos a Mateo, vamos al capítulo 24. Si agarramos, nos vamos al capítulo 24. Gloria a Dios. Y mire, ¿por qué versículo nos vamos a avanzar? Y del 12 en adelante. Entonces quiere decir que, a ver, déjame ver. Gloria a Dios. Señales antes del fin es el título que tenemos. ¿De qué estamos hablando? Gloria a Dios. Estando él sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Entonces los discípulos le preguntan a Jesús y Jesús responde.
Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en este caso? Yendo a Mateo 24, estamos yendo a las palabras de Jesús sobre los últimos días. Amén. Jesús dijo muchas cosas y son todas importantísimas, vitales para nuestra vida y nuestro desarrollo espiritual. Pero en este caso, estamos viendo lo que Él dijo sobre los últimos tiempos. Y esto nos alcanza de manera especial, porque nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces no podemos dar vuelta a la página y listo, dejarlo para otro día. Es para este momento. Mire, vamos a avanzar, gloria a Dios. Dice, respondiendo Jesús, versículo 4, dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, versículo 5, ¿qué dice Jesús? Que a muchos van a engañar. ¿Quiénes? Los que dicen yo soy el Cristo. Ahora, francamente yo no conozco mucha gente que diga yo soy el Cristo. ¿Usted sí? Entonces nos quedamos tranquilos. Listo. Miren, Cristo, si nosotros vamos a la definición de Cristo, una de las definiciones que tiene es ungido. Y fíjense que en estos últimos tiempos aparecen muchos ungidos. Y yo creo, hermano mío, que un ungido que se hace propaganda, no vamos a dudar, pero permítame sospechar por lo menos. Amén. Porque si Dios te ungió, no te tenés que hacer propaganda, que te promocione Dios. Amén. Pero vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Esto es tremendo, hermano. Y muchos están siendo engañados. Pero pastor, ¿y qué? Pero no podemos estar tan alerta todas las 24 horas. Y bueno, está bien. ¿Cuántas horas querés estar alerta vos? Y no sé, dame 8 más o menos para que me queden. Y mire, si nosotros no estamos alerta a las 24 horas vamos a tener problemas. ¿Por qué vamos a tener problemas? Porque el enemigo nuestro no duerme. Entonces, si vos estás alerta 8 horas, ahí ni te va a molestar. Va a venir a las otras horas que vos no estás alerta. Entonces, esto es muy... Ni cuando dormimos podemos descansar. ¡Ay, pará, pastor, yo necesito descansar! Pero, espere. Cuando usted se va a dormir, hable con el Señor antes. No ignore lo que va a pasar alrededor suyo mientras duerme. Ahí me metes miedo. No se trata de miedo, es una realidad. El mundo espiritual no duerme. Vos y yo sí, porque necesitamos dormir. Pero el mundo espiritual no. Entonces, si no estamos cubiertos, aún mientras estamos durmiendo, el mundo espiritual nos puede afectar. El mundo espiritual de parte de las tinieblas, cuando divisa la sangre del Cordero, no puede pasar para el otro lado. ¿Sabes? No puede. Se le termina la jurisdicción y no puede pasar por el otro lado. Es como pasar la frontera. ¿Amén? Entonces, podrá dar voces de este lado, podrá amenazar de este lado, pero no puede pasar. Entonces vos del otro lado, de la sangre del Cordero, le haces pito catalán. ¿Amén? Entonces fíjense, cuando usted se va a dormir, no deje de orar. Y si se olvida, vamos a pedirle perdón al Señor y que nos pongámonos este ya no se usa más, el otro. Pongámonos un recordatorio, como dicen los chicos, ¿no? En el celular. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no oramos y la sangre del Cordero no nos guarda y no forma un muro a nuestro alrededor, el enemigo tendrá acceso. Y lo va a hacer porque no duerme. Entonces, esto no es para meter miedo. Esto es una realidad espiritual que vamos a tener que enfrentar, nos guste o no. Por favor, hermano, gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Si yo oro y me cubro con la sangre del Cordero antes de dormir, entonces voy a soñar todas cosas lindas, Es otra historia. Es otra historia. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene potestad para meterse en los sueños. Pero eso ya sería otro tema, gloria a Dios. Lo que la sangre del Cordero hace es evitar la mortandad.
Fíjense que la sangre del Cordero, si nosotros vamos al libro de Éxodo, fue la señal que el pueblo de Dios pintó en los dinteles de la puerta, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Venía el ángel de la muerte, identificaba la sangre, seguía. Pero ellos alguna consecuencia tenían. ¿Cuál era la consecuencia? Ellos no podían salir. Ellos estaban limitados ahí y escuchaban la mortandad, escuchaban los gritos de los egipcios. Amén. Y eso es lo que pasaba. Entonces fíjese que la sangre te cubre, te guarda, ¿verdad? Pero hay otras, por eso digo que de este lado de la sangre da voces, amenaza, se levanta, gloria a Dios. Pero ahí está la fe del creyente, la certeza que tiene que tener en su corazón de que la sangre del Cordero lo va a guardar y no tiene que temer. ¿Cuánto entienden esto? Ay, ay, ay. Bueno, ya me fui por las ramas, gloria a Dios. Tengo que volver. ¿Por dónde estábamos? Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis. Gloria a Dios. No os turbéis. Ahora, fíjense, hermanos míos, ¿no? Búscame Nueva Traducción Viviente en este versículo. Versículo 6 del capítulo 24. Mire, gloria a Dios. ¿Ven lo que estamos haciendo acá nosotros hoy? Deteniéndonos en los versículos, buscando en otra versión, pidiéndole ayuda al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días cuando vamos a la Biblia. No es que sea el momento que estamos en la iglesia nada más. Esto hay que practicarlo en casa. Amén. Mire, ustedes oirán de guerras, de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Mire qué tremendo, gloria a Dios. Entonces llegarán muchos rumores, amén, muchos rumores. Ahora ustedes fíjense, mire qué tremendo es esto, ¿no? Mire. Los hombres de antes no usaban gomina, dice él, ¿no? Eran distintos los hombres de antes. Las mujeres también. Los matrimonios eran distintos. Fíjense que había matrimonios que eran infelices, pero no se separaban. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué decimos nosotros frente a eso? A ver, gloria a Dios. Había matrimonios que eran infelices, pero no se separaban. ¿Vos qué opinás? Si yo no estuviera en Cristo o no estuviera en Cristo. No, contestame la pregunta, hermano. No. Y bueno, que ocultaba, que no eran sinceros, que faltaban. Gloria a Dios, bárbaro. A ver, gloria a Dios. Había matrimonios que no son felices, ¿verdad? Pero no se separaban. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Que nos separaban? ¿Qué opinabas de que no se separan los matrimonios de aquellos días? Los matrimonios de antes. Y se soportaban. ¿Cómo? Soportaban, gloria a Dios. Ahora esto es tremendo, ¿no? Exactamente, gloria a Dios. Fíjense que entonces vemos aquí dos personas, ¿no? De una generación en donde no se separaban, gloria a Dios. Ahora de repente, en estos días, eso no se tolera. No se tolera, gloria a Dios. Ahora, lo interesante es que si nosotros hacemos memoria y nos retrotraemos no vamos a poner delante del cura, vamos al registro civil. En el registro civil nos hicieron una pregunta a nosotros. ¿Y qué nos dijeron? Nos olvidamos enseguida. O sea, fíjense que... mire, gloria a Dios. A nosotros nos preguntaron en el registro civil si nosotros íbamos a permanecer bajo ese pacto que estábamos haciendo. Más allá, en la enfermedad, no en la adversidad, no, usted conoce todo el cassette, gloria a Dios. Pero entonces, ¿por qué en estos tiempos tenemos en el registro civil la ventanilla del casamiento y al lado la ventanilla del divorcio? Gloria a Dios. Entonces la cosa no va, listo, chao, a otra cosa, vamos al divorcio. ¿Por qué? Y porque los tiempos cambiaron, pastor. Yo me voy a la Biblia. Ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra. Gloria a Dios. Mire, las guerras nacen en el corazón. Si vamos a la guerra entre naciones, y bueno, por la codicia del corazón,
Una nación puede querer lo que le pertenece a la otra y lo quiere despojar, ¿verdad? Entonces hay guerras en nuestro corazón, también en nuestro matrimonio, que van a levantar rumores. Uno de los rumores de estos últimos tiempos es decir, las cosas no son como antes. Ahora, mijito, te pego un portazo y chao. Entonces empieza a cambiar la mentalidad. Y esa mentalidad, fíjense que de repente un hombre puede actuar mal con una mujer, o una mujer puede actuar mal con un hombre. Nos podemos equivocar, podemos ser injustos, podemos cometer miles de errores. Pero qué importante es que pensemos en que si ponemos las cosas en las manos de Dios, las cosas pueden cambiar. No está todo perdido. Pero los rumores que se levantan, gloria a Dios, los rumores que se levantan en cuanto a las guerras van haciendo lo suyo en nuestra vida. Hay tanta guerra, se termina enseguida la guerra. ¿Cómo se termina esa guerra? Vení que te firmo el divorcio y terminó la guerra. Mentira, porque el divorcio no soluciona nada. Simplemente pone distancia entre uno y otro. Y a veces de distancia, porque seguís, ¿no? Seguís renegando y luchando años y años, ¿no? Entonces, fíjense que esto no solamente... Porque si nosotros aquí en Argentina, nosotros no tenemos guerra todos los días. Si viviéramos en Medio Oriente, a lo mejor sí, esta palabra viene como anillo al dedo. Pero aquí desde el año 82 no pasó nada, ¿verdad? Y no estamos en un continuo... Pero de repente en otra parte del mundo sí, bueno, bárbaro, pero no nos toca de cerca a nosotros. Pero esta palabra es para todos. Entonces hay muchas guerras. Fíjese que, hermano mío, yo no sé, yo vuelvo todas las madrugadas a las 2 de la mañana por la calle y yo veo una guerra en la calle. Tremendo. Las madrugadas, yo sé que usted no anda de noche, no anda por los boliches, ¿no? Gloria a Dios, menos mal, ¿no? Pero las madrugadas son tremendas en la ciudad, ¿eh? Se ve cada cosa, hermano mío, que nos deja en boquiabierta, gloria a Dios. También hay una guerra. Ahora, si estas guerras comienzan a inquietarnos, ¿qué dice acá? No te dejes llevar por el pánico. Gloria a Dios. Mire, si yo observo lo que pasa en las madrugadas en la ciudad, al otro día cierro con llave y no dejo salir a nadie en mi familia. Pero digo, no vaya a la calle que hay una guerra bárbara. Gloria a Dios. ¿Amén? Y es tremendo esto. Entonces hay muchos rumores que se van a levantar y esos rumores comienzan a sentarse en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y tenemos que ser libres de ellos. Vamos a avanzar un poquitito más, chicos, ya con esto terminamos. Mire, Mateo 24, gloria a Dios. Vamos al versículo 12. Mire. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es un detalle clave. El amor se enfría porque la maldad se multiplica. ¿Nueva traducción viviente? Veamos algunos versículos de esto. ¿Qué dice? Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Ahora yo digo, si el creyente, ¿no es cierto?, se supone que no está en pecado. Y si el pecado está en todas partes, pero el creyente no está en todas partes, ¿por qué se enfría el amor? Vamos a traducir en lenguaje actual. Gloria a Dios. Mira, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Aquí ya tiene otro color. Porque Jesús nos habló del amor al prójimo. Amén. Pero como es natural que no haya amor a nuestro alrededor, ¿qué nos vamos a amar? Amén. Gloria a Dios. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Entonces el Señor nos ha puesto en un ambiente complicado. Se cumple la palabra que dice que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Ese es el escenario que el Señor permite que nos rodee. Por eso es muy importante, el desafío nuestro como iglesia es guardar nuestro corazón en medio de un escenario como este. Ahora, lo tremendo es que si nosotros vemos el mensaje de las distintas iglesias, llegamos a la conclusión que la iglesia no es la excepción a todos estos escenarios, sino que los pueden llegar a atrapar.
por eso que tenemos que trabajar para que no nos atrape. ¿Cuánto entienden esto? Mire, vamos a Dios habla hoy, gloria a Dios, de Mateo 24, ¿verdad? Gracias Jesús. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Esto es tremendo. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque ¿cómo se puede conservar el amor habiendo tanta maldad? Es un desafío, pero no es imposible. Se puede lograr. Ahora mire. Aquí tenemos que vernos nosotros dentro de este contexto. Si yo voy a la iglesia o voy a Cristo para que Cristo solucione mis problemas, está muy bien, gloria a Dios. Pero no es lo único que tiene que ocurrir, sino que vamos a Cristo para que el Señor transforme nuestra vida y para que podamos serle útil a alguien. Ahí es donde se activa, ¿no? Y se contrarresta esto, porque habrá mucha maldad. La iniquidad aumentará, la maldad aumentará. Pero el que siga firme ¿en qué? Lejos de la iniquidad, lejos de la maldad y en amor, ¿verdad? Entonces fíjense que esto es tremendo. Nosotros nos vamos cada noche y nos cruzamos toda la ciudad. Y muchos me dijeron, pero toda la ciudad te tiene que cruzar. Y nos cruzamos toda la ciudad porque nos vamos del puerto hasta allá a la entrada de Mar del Plata, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer esto? Y a lo mejor me quiero ser famoso yo, ¿qué sabemos? Ahora la pastora se hace unos peinados ostentosos para salir bien. Ahora que tenemos televisión, ¿no? Gloria a Dios. Pueden saber, ¿no? Gloria a Dios. El tema del amor es un caso, mire, porque fíjese que yo, por ejemplo, yo me contento muchísimo cuando veo el obrar del Señor en una vida. Y si de alguna manera nosotros estuvimos involucrados en algo, es un gozo doble, es una bendición grande, ¿verdad? Pero fíjense que yo creo con todo mi corazón en que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el propósito que Dios tiene, el primer propósito, o para que se cumpla el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, es que le obedezcamos. Es que le obedezcamos. Entonces fíjese, si usted consigue un trabajo y llueve y no va, ¿qué pasa? O hace frío y dice, no, yo no me voy a morir de frío, mira, más vale, vos cuando haga calor voy. Le va a durar poco el trabajo, porque usted tiene poca responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables. Y eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor no hay responsabilidad. No hay responsabilidad. A nuestro alrededor no hay compromiso. Entonces vemos que la mayor parte de la iglesia no se compromete con el Señor. Pero no se da cuenta que al no comprometerse con el Señor no le está obedeciendo al Señor. Y que no le obedece al Señor, y algún día le van a tirar de la oreja. ¿Amén? Entonces habrá tanta maldad, se engañarán a mucha gente. Ay, Dios mío, pero el que siga firme hasta el fin se va a salvar. Se va a salvar. Gloria a Dios. Y es nuestra meta. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. ¡Aleluya! Cadenas que me ataban, Él las rompió. Hoy libre soy, hoy libre soy. Mis pecados y mis manchas, Él las borró. Hoy libre soy.
las